Entonces, señores, acabamos de presenciar una excelentísima exposición aquí con David Jiménez desde España, que nos expuso sobre lo que es la guerra justa, las causas de las guerras justas y cuáles son las responsabilidades que eso conlleva. ¿Qué piensa usted que hace más falta hoy en día en nuestra sociedad moderna que deberíamos aplicar de todo aquello que nos ha enseñado con Victoria? Pues yo creo que precisamente lo primero que he señalado, el tomar como base de las acciones la dignidad humana, creo que eso debe ser el límite de todas las acciones. Y que eso a su vez digamos que implica el limitar el ejercicio de la moral. Un placer, muchísimas gracias. Me gustó la respuesta. Gracias. El ejercicio de la moral, de la política y de cualquier tipo de actividad humana precisamente a la moral. La moral tiene que ser la que limite, la que nos diga qué podemos hacer y qué no podemos hacer, porque no todo debería estar permitido. Claro, entonces ¿usted cree que quizás hoy en día sufrimos de una filosofía más a nivel mundial, más protestante en cuanto a su manera de ver las cosas, que por eso, bueno, si todo está determinado y a mí me está yendo bien, pues al otro que le está yendo mal, yo tengo derecho de subyugarlo y hacer lo que sea, que es muy contrario a lo que se vio hoy con lo de Victoria y la filosofía católica en general, que digamos es de todas, es la única que ha sido la que ha impulsado los derechos humanos, independientemente de quien sea. Decía Miguel de Unamuno una cosa muy importante, yo creo, y es que una de las cosas que tenía el catolicismo es que cifraba la salvación de cada uno en las acciones de cada uno. Y eso nos obliga a mucha cosa, porque no todo está determinado y yo tengo que trabajar y esforzarme para conseguir mi propia salvación. Si yo no ejerzo responsablemente esa dignidad que hemos señalado, si no ejerzo responsablemente mi libertad, al final voy a estar condenado. De la otra manera, pues bueno, actúe bien o actúe mal, mi actuación como individuo o criatura ínfima frente al Dios omnipotente no le condiciona para absolutamente nada. Y eso obviamente crea un conflicto. Además es una polémica muy interesante que se coloca al final de la Escuela de Salamanca. ¿Qué tanta parte de salvación depende de la gracia? ¿Qué tanta parte de la salvación depende de la naturaleza y de la libertad humana? Que realmente uno no sabe. Entonces hay que estar un poco esa lucha del ser humano, que es verdad que tú realmente no sabes, pero lo mejor que yo sé es esto, bueno, pues vamos a darle para allá. Decía Unamuno precisamente eso, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? O sea, yo he actuado muy bien y cristianamente me he comportado muy bien toda mi vida, y el último día de mi vida cometo un pecado mortal. Ostras, es que sí. Al final uno tiene que estar hasta el final obrando moralmente. Sí, hay que entonces la gracia también. Sí, claro, sin la gracia no hay salvación, pero es que el elemento personal de la libertad, de la acción y la responsabilidad de cada uno es igual de determinante que la gracia. Desde luego es igual, porque solo por la gracia no nos salvamos. Como tú utilices esa gracia, ¿no? Como tú aproveches esa gracia. Efectivamente, podemos ser desmerecedores de la gracia. Por ejemplo, hay otro pensador católico, Blaise Pascal, francés, que era jansenista, que es una rama concreta del catolicismo, y en Pascal, por ejemplo, también estaba esa preocupación constante, porque la gracia está constantemente ofrecida, pero el que no es digno generalmente de la gracia es el hombre. Entonces nos olvidamos de Dios, le damos la espalda, actuamos en su contra, cuando lo único que tenemos que hacer es girarnos y ver que Dios está allí esperándonos a nosotros y ofreciéndonos constantemente la gracia, pero sin el acto propio de girarme y aceptar la gracia y vivir según la gracia. Dios está ofrecido, pero Dios no obliga, Dios no condiciona. Y una última... ahí viene la gracia o la bondad inmerecida, ¿no? Sí, esa es. Y una última cosa, estamos en desventaja si yo me llevo de Victoria en vez de Niccolo Machiavelli, porque si yo
si yo me llevo de lo que dice Victoria, yo siempre voy a estar en desventaja de aquel que no sigue la misma regla que yo. Entonces eso es lo que decía Maquiavelo, como usted lo dijo, y que me parece como esa polémica que uno tiene entonces, Sí. querer ser justo. Pero yo vivo en este mundo, y uno lo ve hoy en día, especialmente con lo de Ucrania, con Trump, con Putin, que ellos saben jugar el juego. Sí. Y entonces, ¿qué papel juega todo esto? Esa es una pregunta interesante, porque es verdad que parece o da la sensación, yo últimamente por desgracia tiendo a creerlo, de que se están volviendo a cambiar las tornas, además hasta cierto punto, porque una de las reflexiones que hacíamos ayer precisamente era hasta qué punto no hemos vivido en una etapa, digamos, en Occidente, del respeto y mantenimiento de los derechos humanos, porque había potencias hegemónicas fuertes que estaban comprometidas con ese discurso, porque tal vez de la otra manera tampoco hubiera sido un acto generalizado. Pero ahora que estamos cambiando, la pregunta es, a ver, y esto también es muy cristiano, muy católico también, no sé si es la idea de convertirse en un mártir político, pero tampoco hace falta eso, que yo quiero pensar, no sé si estaré equivocado o acertado, no sé si al final tendré la razón o la historia me dará la razón o no me la dará, pero yo creo que es mejor vivir respetando a los demás y con esa idea de que nos respetemos mutuamente y establezcamos esos límites sin ni siquiera que nadie nos amenace, lo que decía antes de la fuerza directiva de la ley. Creo que el mundo sería mejor y funcionaría mejor. Entonces, si en la medida... Ahora, lo que hemos visto de Vitoria es ejercicio responsable. Yo no puedo ser como aquello que decíamos de Lutero y Erasmo, un irresponsable y poner a mi pueblo a merced de cualquiera que quiera arrasarlo, que quiera atacarlo, que quiera violarle los derechos. Efectivamente, dentro del realismo político, de este de corte maquiaveliano, es muy gracioso porque hay realismo extremo, realismo moderado, realismo clásico. Yo, pensándolo esta mañana, revisando la conferencia, estaba pensando que Vitoria sería un idealista moderado, podríamos decir. Con los pies en la tierra y con la cabeza en el cielo. Eso es. Creo que es la mejor definición que podríamos dar. O sea, es Las mejor... escuelas son idealistas moderados. O sea, que es mejor trabajar para ganarse el cielo y perder la tierra hasta cierto punto, ¿verdad? Porque... Independientemente, yo creo que es mejor vivir así, es que Sí, si no, mejor de la otra manera no tiene, como seres, lo que decíamos hoy, racionalmente, como seres humanos, no sé. Y luego hay cierta... Yo siempre he pensado que salvo psicópatas y gente muy mal, lo mejor que se podría hacer con la gente es llevarla a las guerras. El que piensa que Netanyahu está actuando correctamente, yo creo que habría que llevarlo 3 días a Gaza y obligarle a estar allí. Y correr detrás de las bombas, ver gente desmembrada, ver niños destripados y decir, a que es muy divertido, a que te encanta, a que es... Te encantaría vivir en esta situación. Probablemente... Si es realmente psicópata, a lo mejor le gusta que vea. Sí, pero yo quiero pensar con Voltaire que no hay tanto psicópata entre nosotros. Entonces, realmente el punto de la filosofía es saber vivir, es aprender a vivir bien, o buscar... Hay dos posiciones tradicionales, la de Platón y compañía, yo esa no la comparto, aprender a morir bien. ¿Vale? Okay. O sea, prepararse no para esta vida, sino para la siguiente, pero luego está la de Epicuro, que es efectivamente aprender a vivir bien. Bueno, yo creo que con esto, podemos terminar. No son necesariamente incompatibles. No son. O sea, yo creo que el que volvemos a lo mismo, el que se modera racionalmente puede disfrutar de placeres buenos Y puedo aprender a morir. que no puede luego. Son como que dos lados de la misma moneda. Sí, porque no si tú te preparas necesariamente para morir opuestos. bien, eso significa que tú has vivido de una manera. Bueno, señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Le a doy la ustedes. izquierda aquí, pero Nada, porque te agarras de la... Muchísimas gracias. Un Bueno, placer. ya te sabes.